porque cada caballo tiene un freno. Está el de bocado entrerriano, es bocado alto. Es para ¿sí? Y están los frenitos que tienen bocado más chico. Entonces, hay caballos que yo ya los entiendo, a cuál debo ponerle los. Hoy vamos a usar todo con bocado chico. Voy a acercar para allá, para ir acá agarrándolo los caballos. Acá estamos con Jorge, en Finca El Pez. Estamos en una chacra de Entre Ríos, 9:30 de la mañana. Hoy vamos a hacer un video distinto, gente. Vamos a salir a cabalgar por afuera de la finca, de la Elegante, chacra. venga, elegante. Elegante. Hay un poquito de viento, Venga, pero elegante, el sol venga, elegante, está haciendo fuerza. Vení, elegante. Le vamos a preparar elegante para Marcelo. Elegante. Elegante se lo vamos a preparar a Marcelo. Este es un toreano, ¿no? A ver que no me pasen los caballos para acá, Marcelo. Pará que yo por ahí te cierro de acá, a ver. Sí, ahí Pará, está, pará, arrimame la puerta, entonces quedan para allá los caballos. ¿Quién es? Ahí va. Vamos a cerrar acá. Claro, se quieren ir. Ahora. Ahora van a venir ustedes también. Cuando se trabaja en el campo, cada cual tenemos nuestro apero, nuestro caballito, sí, para ir a trabajar en las vacas. Entonces me pasa esto, que por eso se me entrevieran los aperos con los caballos acá. Vamos a ponerle otro cuerito para que vaya más cómodo Marcelo, porque si no, lo vamos a dejar más mejor. Más difícil para subir, Patri. No, Marcelo. Qué lindo, Jorge. Qué linda cabalgata vamos a hacer. Sí, va a salir espectacular, A ver si nos podemos llegar hasta mi escuelita 14, donde fui en mi infancia, la escuela, qué lindo sería ahí. Qué lindo sería. Sí, a ver, vamos a llegar hasta allá. ¿Cuánto estamos más o menos? Y estamos a 5 kilómetros de la escuela. Vos tenés la última palabra, Jorge, ¿no? Sí, querida. Es brava la Roncaglia. Ajá. No es para tanto. No, acá pone límite. Pero ¿quién es el pez acá? ¿Quién es el pez acá? Y me pone el límite, Marcelo, ¿qué puedo decir? Bueno, mira, las clinitas, el cerquillo, la palomita. Vamos, Pampita. Bueno, Patricia, ponga los pies arriba, usted directamente, y después lo acomodo acá. Usted siéntese. Usted siéntese, la trata de siempre, usted ahora. Al sentar el paisano debe de tener la rienda en la mano, porque el caballo puede tener una reacción. Y es el cabresto, únicamente déjelo flojo y se maneja con estas 2 riendas. Bueno, ahora vamos a ubicarle el pie a Patricia, voy a tener que cortarle los estribos. Porque están los estribos muy largos, Patricia va incómoda, ¿o no? No. ¿No? Ah, bueno. Está muy largo, Hilda. Lo cortamos, agarrar los frenos. Ese tronquito viene bien, ¿eh? Sí, está ideal para... A ver que me golpea a mí. Secámelo para allá con la rienda.
Bueno, acá estamos, Isla. Patri, Jorge. Y el paisano viejo no va a necesitar el tronquito. Preparado, a ver, grabalo ahí. El paisano viejo no va a necesitar el tronquito. No se humilla. Sí, por eso te digo. Qué lindo, Jorge. Bueno. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ahí va. ¡Esa! Ah, paisano viejo. No, va muy bien. Tiene la experiencia de los años. Ahora Isla va a pasar el teléfono acá. Ah, sí, seguimos grabando. Muy bien, Isla. Saliendo de Finca El Pez. Y traes el candado, Hilda. Y nos vamos a cabalgar un poco. Acá se nota un poquito más el viento. Se ve que había reparo ahí. Será por los tinglados, por los galpones ahí. Acá estamos en Colonia Santana, Jorge. Colonia Sí. Santana. Pertenece, tenemos 1 kilómetro que estamos a distancia de la parte de Villa Rosario. Nos divide una calle. Una calle lo separa. La calle nos separa de Colonia Villa Rosario y Colonia Santana. Está muy bien. ¿Hasta dónde corremos? Los metros los que pique y raye. Sí, bueno, el monte de eucaliptus, ovejas, parte de la chacra de finca. Jorge, y de este otro lado, plantitas estas chiquitas. Este es un vecino de nosotros. La calle nos divide. ¿Qué plantas de qué? Y bueno, son naranjas tempraneras, Valencia Shirley, ya están cosechadas. Y hay unos pinitos ahí también. Sí, lo tienen como cortina para parar los vientos. Ah, está bien. Y veo que algunas plantitas tienen un... ¿Qué le ponen ahí abajo? Bueno, se le pone una protección por las liebres. Eso de color blanco es. Sí, es un cartón blanco que ellas no pueden acceder a la savia. Ah, está bien. Las ramitas pueden comer, no afecta, pero el tronco, el pie del citrus es muy delicado. Está bien calzada la boina. Sí, con las arrugas de la frente. Arrosca, dice. Jorge. ¿Y Patri? ¿Cómo venimos, Patri? Ahí nos estamos grabando mutuamente con Patri. Está colorada, Patri. Le pegó el sol. Ayer en las termas el viento estaba fresco, pero el viento y el solcito te quema, ¿viste? El viento sobre todo.
Y naranjas hay de todo el año, ¿no? Hay de todo el año. Ahora ya empieza Valencia Shirley y la Verano Calderón. Y la mandarina Murco también está en la época. La mandarina criolla ya se terminó. Ya quedan muy escasas, ya está pasada de madura. Claro. Y esa no pueden ponerla en cámaras para venderla después. Es muy delicada la mandarina criolla, es natural. Bueno, acá estamos. Nosotros por un camino rural acá de Colonia Santa Ana. Acá hay una calle que te lleva a la ruta 2. Acá está el cartel de Isla. El cartel de Isla de Finca El Pez. De ahí venimos. Por este camino te lleva a la ruta 2, no la ruta 2 que nosotros conocemos que conecta Mar del Plata con Buenos Aires, sino la ruta 2 de acá de Entre Ríos. Y bueno, ya estamos en Colonia Villa del Rosario. Ese era el límite. Vamos. Acá hay poco tránsito. Sí, muy poco tránsito, son calles intermedias que hay poco movimiento, únicamente cuando están cargando fruta. Ahora la otra calle que vamos tiene mucho movimiento porque viene toda la colonia al pueblo. ¿Cuál decís? Por la que La calle que viene es la otra que viene. principal como es la que cruzamos entre Villa recién. y Santa Ana. Claro. Esta calle tiene un nombre de cuando organizaron, que encuadraron el lígido, y le decían calle número 50, que llega a Chajarí. Se llega derecho a Chajarí. Ah, por esta próxima que vamos a esta agarrar próxima ahora. que vamos a agarrar, hay una calle que de por vida se la reconoció. ¿Quién le puso el nombre? No sabemos, porque está en la historia de la Claro. calle 50 que llega hasta Chajarí. La única calle que llega directo de acá a Chajarí. Que va a Chajarí directo, pasa por Villa Rosario y sigue directo. ¿Y de acá a Chajarí cuántos kilómetros tenemos? Y acá tenemos 21 kilómetros Está. de Chajarí. Esta otra que pasamos entre Villa y Santa Ana también va directo a Chajarí, pero hasta acá adentro en Santa Rosa. O sea, el barrio Santa Rosa. ¿Dónde está la iglesia, Santa Rosa de Donde Lima? está la iglesia, derechito a la iglesia va. Claro. Pasa derechito a la iglesia. Digamos, ahí se funda el pueblo. Ahí se funda el pueblo. Claro. Y ahí está el Chajá. Y ahí está el que viene a Chajá. ser que lo tradicional de cuando existía Chajarí fue el nombre de Chajá. Por los Chajá se le han puesto el nombre. Está en la historia de Chajarí. Está bien. Ah, mirá vos. Caballito. Estaba haciendo cacona. Aceleralo que te paso por arriba, dice Patri. Qué lindo, ¿eh? Venite, Patri. Sí. Bueno, acá vamos a cruzar. Hay unas vacas también ahí. Bueno, acá hay un firló de terneros que han traído a campo. Que Claro. otro vecino tiene. ¿Acá tenemos que seguir derecho? No, acá, si vamos a la escuela 14, doblamos acá. Ah, bueno, vamos a la escuela, sí, Bueno, sí. vamos a la escuela acá. Ve, acá un vecino, como por la seca y todo, alambra con un hilo eléctrico para las vacas. Entonces tiene animales a los dos lados, Ah, la cual era peligroso para venir en sulky porque te encuentra acá un camión y sí, queda poco espacio queda para poco correrse espacio, y acá. esto está electrificado.
Claro. Ha pedido permiso a la municipalidad y le han dado. Como no hay la ruta acá, no se trabaja más en sulky, en carro, se permite. Sí, sí. Y con el eucaliptus, que hay tanto monte de eucaliptus acá en la zona, con la madera, ¿qué se hace? Y bueno, se utiliza para los vines, para las cajas de los cajoncitos de embalar el citrus, para los pales, que es para cargar con los autoelevadores. Todo eso se necesita, esa madera es especial para eso. Acá en el lugar del álamo está el eucalipto salina. ¿Qué contaba Jorge? Ahí tengo una anécdota, cuando muy chico yo tenía un caballito que venía a la escuela a caballo y Sí. se me antojó saltar la zanja. ¿Sabés cómo volé al otro lado, no? El caballito no le dio las patas para pasar en el salto. Ocurrencia de chico, no travieso. Pero salí ileso, no me pasó nada. Es que vos, Jorge, por ejemplo, que te criaste acá por la zona. Claro, acá. yo me crié acá, venía a la escuela, acá donde venimos por esta calle, cuando no veníamos a pie cruzando campos, con la alpargatita en la mano porque se mojaba del rocío y teníamos que estar con los espores secos, las alpargatitas secas. Ah, mirá vos. ¿Eh? Y la poníamos abajo el brazo y veníamos cortando con unas heladas que eran blancos, era el agua, los teros caminaban arriba a las heladas, de los tajamares, por ejemplo. Y nosotros a pie a venir a la escuela. Qué pintura, ¿eh? Oh, qué recuerdos inolvidables. Y muy agradecido de haberlo vivido porque son experiencias que hoy le podemos contar a la juventud, pero no sé si lo creerán. Una camioneta. Nos tuvimos que hacer un costado. Acá tenemos la costumbre de saludarnos, ¿ves? Él me tocó bocina saludándome. Sí, sí, acá Él se me saludan reconoció, todos. es un muchacho de la colonia acá. Y acá tenemos lugar, pero para el sulky no se puede andar por acá. No, imposible. Es imposible, por eso no quise. Claro, porque yo le había comentado a Jorge de venir en sulky, pero este camino es muy angosto, pasan vehículos, camionetas como recién y hay poco lugar para correrse. Y acá, por donde vamos ahora, por ejemplo, sería imposible andar con el sulky. Vamos. Bueno, gente, nos pueden dar un apoyo, suscribirse al canal, darle un me gusta si les está gustando el video, dejar un comentario, con Patri leemos los comentarios, queremos saber de dónde nos están viendo, suscribirse es gratis, así que está bueno que la comunidad siga creciendo. Y nosotros ahora, bueno, rumbo a la escuela primaria, donde estudió Jorge. Estamos acá en Colonia Villa del Rosario, haciendo un paseo espectacular, día de semana. Por la tarde también es secundaria ahora esta escuela. Ah, ¿sí? Ya ha crecido, ya le han permitido que vengan profesores a la secundaria. Ah, ¿y esto? Acá todas estas colonias tienen un caño bajo tierra, que es un Sí. caño madre, que viene el agua desde el río Uruguay de acá, al norte. Y aquí hay estas cajas, son las llaves de cada propietario que le abren para cuando quieren regar el citrus.
Ah, bien, Acá bien. justo estamos en parte de Villa Rosario donde hay riego instalado, que viene del río Uruguay. Está bárbaro, sí. Muy buen emprendimiento para toda esta colonia que tienen ese riego. En esta época de la seca ellos tuvieron un citrus hermoso porque tuvieron el riego directo del lago. Ahí viene otro vehículo. Vamos a pasarnos para el otro lado, para acá. Por si viene un vehículo, estamos entonces al lado de la escuela. Bueno, y acá estamos ya en la escuela prácticamente, Jorge. Sí, acá estamos prácticamente en la escuela número 14, donde yo venía a estudiar acá. Que yo logré de venir hasta 7º grado. Mira, acá estudió Jorge. Ahí está esa planta de mora, es centenaria, no sabemos, existía la escuela número 14 y existía esa planta de mora. Y acá nosotros en esta planta de mora es un recuerdo para mí porque es centenaria, no sabemos la edad. Yo cuando venía a la escuela más de 50 años atrás, esta planta ya era así, ya grande. Ya era grande. Y hoy, por supuesto, que las tormentas y la podaron, la achicaron un poco. ¿Y ustedes jugaban por acá? Jugábamos acá y comíamos mora. La frutita se come de la mora. Bueno, contame, estamos en una escuela rural. Una escuela rural, Escuela 14, Manuel Antequeda, que tiene más de 100 años. Bueno, acá hay una escuela, hoy en día hay más o menos 60 alumnos que son de la zona, gente trabajadora. Hay algunos que emigran de otras escuelas, también de Chajarí, porque buscan la tranquilidad. Este año se anexó el secundario con primer año, que empezó a funcionar hace muy poquito. Primaria a la mañana. Primaria a la mañana, secundaria a la tarde. Bien, ¿y cómo tenés divididos los salones? Son multigrados. Por ejemplo, está jardín, que está con salitas de 4 y de 5, primero y segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto. Más las áreas especiales, ya sea como música, artes visuales, educación física, tecnología. Claro. ¿Y vos sos nacida en Chajarí? Yo en realidad soy nacida en Federal. Ah, en Federal. En Federal hace 25 años que estoy en Chajarí y bueno, ya soy residente de Chajarí. Mucha gente de Federal por Chajarí. Sí, mucha gente, sí. Por Claro. ahí buscan la estabilidad laboral también. Claro. Y hoy acá vos haciendo una suplencia en este Haciendo caso. una suplencia de la directora Estela Tazo. Bien, bien. Bueno, me gustó conocer este lugar, el establecimiento, esta escuela rural, que como dijiste tiene más de 100 años, Sí. tiene su historia. Tiene su historia, sí. También contamos con una cooperadora que está muy presente siempre en la escuela, lo que necesitamos está y bueno, es la que nos ayuda a seguir adelante con la escuela. Bueno, te agradecemos. No, por favor. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Dejamos la escuela 14, la escuelita de Jorge. Y los hijos, sí, porque Pedro, Viviana y Daniela estudiaron ahí. Y ustedes bailaron también ahí, ¿no? Sí, bailamos. Qué lindo. Así que bailaron ahí. La maestra que nos recordaba era Quiroga, que todavía vive. ¿Ah, sí? Sí, todavía vive. Era de mi maestra de 2º grado, porque a mí me enseñó mi abuelo. Yo vine leyendo y escribiendo a la escuela. Ya vine de 8 años a la escuela, porque mi abuelo Aribato Rigoni me enseñó a leer y escribir. Y ¿Cómo se llamaba el abuelo? Aribato Pedro Rigoni. Mirá. Fue mi abuelo. Mirá vos. Y él me enseñó a leer y escribir. Y yo vine
Y en 2 meses pasé a segundo grado porque sabía más que los alumnos que venían, porque los otros eran de 6 años. Claro. Y empezaron de 6 años y ahí igualamos, yo seguí a la par de ellos. Pasé, o sea que en 2 meses me siguieron pasando de grado, de primero inferior a superior y ya entré a segundo. Después aplacé un año en tercero porque era muy, como hoy decía, era muy duro, no era fácil de estudiar. Sí, sí, te exigían. Exigían mucho y iba a la prueba y si no pasaba, te quedabas aplazado. Yo aplacé tercer grado, después sí seguí pasando. Lograba, iba gambeteando, iba llegando hasta que logré el 7º grado. Y dicen que las vueltas, viste, son más rápidas. Sí. No sé, o parecen más rápidas. No, parece más, además el animal se da cuenta que va yendo de vuelta a la casa y apura el tranco. Va apura como Pampita, va con Patricia. Claro. Esperanos, Patricia, esperanos. Patri venía última hoy. Venía última. Tranqui, venía despacio y ahora... Qué lindo. Claro, ahí está el aserradero, Jorge. Ahí está el aserradero, ahí están trabajando. Ya supuestamente a estas horas deben estar preparándose la comida, porque seguro. Ya debe ser las 12 y pico. Se sube arriba a la escalera y se viene. ¿Viste qué sacrificio que hay? ¿Y sabés cuántos kilos lleva ahí la persona? La naranja no hicieron más nada, ¿no? Sí, vienen a cosechar. El viernes también ya cosecharon. Adiós, muchachos. ¡Ey! Busca en Finca El Pez, miralo y vas a ver el video ahora de esto acá. Son de país turístico, las cámaras de Mar del Plata. ¿Cómo anda, muchachos? Busquen la página Finca El Pez y van a ver todo. Sí, exactamente. Ahí están cosechando naranja a mano nomás. ¿Cómo cosechaban, Jorge? ¿Qué me decís, Marcelo? ¿Cómo cosechaban, Sí, ¿viste? ¿Viste cómo se cosecha? ¿Viste sí. que es bastante... Bien artesanal. Sí, sí, totalmente a lo de antiguo con el chaleco. Hoy andan mucho con los recolectores, como de la manzana, pero esta gente sigue lo tradicional, a gusto de ellos. Mirá qué laburito que hacen. Le vamos a empujar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, che? Muy bien. ¿Qué tal? Laburo. Ahí están los cajones. Cajones de naranja. Esta es una planta tártago blanco. La gente por el sol se ponían una hoja de tártago en el sombrero. Se ponían una hoja en el sombrero para que el sol no le haga mal. El blanco y el colorado no, era el blanco. Para la insolación, no agarrar asoleada. Mirá vos. La costumbre tradicional campera, ¿no? Del criollo, del gringo. Y vos con los yuyos y todas esas cosas te llevas bien, ¿no? Sí, sí. Yo entiendo mucho a través de un tío abuelo que se crió con la indiada en corriente, aprendió todo de los remedios caseros, sí. De porque todos yuyos son remedios. Estamos haciendo una entrada triunfal. Oh, espectacular. Espectacular. Ya nos están recibiendo Morocha y Princesa.
Y por allá nos está recibiendo, mira, la ternera adentro, Hilda. Ah, ya se ve la ternera. Ahí dentro Blanca Nieves se encuentra adentro. Che, cómo se puso tormentoso. ¿Viste? ¿Viste? Mirá la bandera cómo flamean, pero no cambió de lugar el viento, ¿eh? Che, Hilda, qué cabalgata que hicimos, ¿eh? Espectacular. Qué lindo, ahí. ¿no? Lindo. Bárbaro, bárbaro. Lindo, lindo. Bueno, Jorge, Hacía rato que no... que no iba Jorge para allá, o vos sí. tampoco. No, nosotros tampoco. Y tu escuela queda más adelante todavía. No, la mía queda lejos, queda allá al lado del Mocoretá, Claro, de Villa para adelante, fondo. está bien. Pero Sería no, lindo ir Linda a cabalgata. recordarlo porque hace años que no voy. Claro. Nunca más fui a En verla. algún momento hay que ir. No sé si a Ir en caballo. vehículo, no. Ir en vehículo, pero ir a verla. Sí. Habría que ir. Ir a claro. ver. Claro. Pero no, acá sí fueron los hijos, fueron todos. Claro. Los familiares. ¿Y linda ustedes cabalgata. también estuvieron ahí bailando? Sí, bailamos, le bailamos con ellos, todo. Está bárbaro. Y aparte fueron 1 año, 2 años fueron las 2 nietas más grandes también. Ah, ¿sí? Ujú. Claro. Y una hizo jardín y empezaron primer grado ahí. Después ya se mudaron a Chajarí. Y ahora que lo cerramos, parece mentira, ¿no? Claro. Y hasta parece más grande. Parece más grande, Parece ¿no? más grande, sí. Y bueno, más cerrado, más cubierto, más... Sí, sí, con el que- tema de la lluvia con también. La lluvia, los días fríos también. Claro, ¿no? claro. Y acá han cubierto todo este pedazo Todo este, Todo. todo aquel y y allá el adelante. lateral, claro. Allá adelante también. Y esta parte de acá adelante Sí, sí, también, sí, sí, claro. todo ahí. ¿Y cuánto? 1, 2, 3, 4. 4 sulky. 4 sulky. 4 sulky. Teníamos Claro. 2. Claro, Teníamos ¿ves? 2. Y ya así llevamos 4 y cuando vienen las escuelas entonces salen los 4 sulky con los chicos. Qué lindo, ¿no? Sí, sí, la verdad Qué que sí. lindo. Que Y- no pensábamos de llegar a esto y bueno, Está muy bien. lo que íbamos agarrando así, íbamos invirtiendo. Claro, lo guardaban y lo Sí. reinvierten. Invirtiendo para mejorar, Está muy bien. mejorar. Está muy bien. Ah. Sí, y han traído unos lindos vinitos. Date la vuelta, a ver. Yo te espero por acá. Bueno. Mirá qué bodeguita. Mirá. Acá está, Interesante, mirá. ¿eh? Muy bien. Ahí veo un rutini. Acá está la Angélica Zapata. Angélica Zapata. Está muy bien. Sí, está Sí, el se han ido trompeter, armando un trumpeter, Don David, un Don David. No, está bárbaro. el que ríe último ríe mejor. No, sí, No, algo pero está bueno eso. Está bueno. Claro. Sí, le fuimos sumando. Así la gente también, si tiene ganas Y de bueno, tomarse un buen vinito, un unos champán. champanes para Está muy para bien. dejar una boda, un aniversario. No, está bueno. Si después la torta piden champán, ahí. Claro, toma. Vale. Bueno, vamos con los perros para allá. Vamos. Mirá. Bueno, basta. Sí, la huerta está linda ahora. Sí, porque en su momento había habido una sequía importante, ¿no? Sí, no. Y ya verduras que se están pasando El también. otro día, ¿te acordás, Patri? Hablábamos vos te comunicabas con Hilda por WhatsApp y
Hila, ¿cómo era que te decía? No, acá estamos bien, dice, está lloviendo, contenta que estaba lloviendo. Sí, más calculada. Ustedes se ponen contentos cuando llueve. Sí, sí, porque hace falta el agua acá. Sí, claro, claro, Sí, claro. sí. Ah, mirá qué linda la huerta, che. Sí, ahora sí. Tiene pinta de huerta, ¿no? Tiene, Sí, hay de tiene de todo. todo. Ahí está la cebolla, repollo, No. la rúcula morada. Tenés de todo. Ah, mirá la rúcula morada. Sí. Es rara esa, ¿no? ¿O no? ¿Eh? No Esta es la rúcula- conocen acá, no la conocen la gente. La rúcula morada no la conocí, es linda. Yo en la ensalada me gusta. Con lechuga así, lo entrevieron. Ah, está bien. Estrellita, venga, venga, Estrellita, Vamos a venga. buscar a Estrellita. Venga, Estrellita. Ay, no, así nomás, Luciano, sí, va a andar. Acá estamos Pienso con Jorge, con Luciano. que ya está comprendiendo la segunda vez que le pusimos el cabresto, que empieza ella, reconoce, así que Luciano que la va a empezar a sacarle las cosquillas despacito, ella lo mezquina, lo conoce a Luciano, ahora ponerle el cabresto a Luciano en el bozal, Mirá despacito, cómo se que ella refriega, entienda, que ella entienda, y mirá cómo se nos llenó de amor, de abrojito. Ella debe de comprender que le estoy haciendo un bien, pobrecita, porque... Mirá cómo está comprendiendo, ¿viste, Luciano? Cómo comprende que ella ya sabe cabrestear, ¿eh? Porque sigue a la persona, y él me la está... fue la primera vez que le puso bozal, fue Luciano. Y Ah, bueno, bien. porque ya lo conoce ella. Se diviertan, que Sí, disfruten. sí. Tal cual. De eso se trata nuestro laburo. Exactamente. Y de eso tratamos nosotros acá. Vilma, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Todo bien, pasándola espectacular, un hermoso día nos tocó acá en Finca del Pez. La verdad que sí, el día está acompañando. Vos sos coordinadora de Mejores Viajes. Coordinadora de Mejores Viajes, de la agencia Mejores Viajes de Buenos Aires. Bien, viniste con un grupo. Vine con un grupo de Buenos Aires, salimos el día viernes a la noche. Llegamos el día sábado acá. A Chajarí. Sí. ¿Están alojados ahí en Chajarí? Estamos alojados en el Hotel Mainumbi de Chajarí. Siempre trabajamos, la agencia trabaja con el hotel. Sí. Tenemos muchísimos viajes para Chajarí. Casi siempre estamos viniendo para estos lados. Y tenemos viajes
para todos lados igual. Está bien. Y tienen esta excursión en particular aquí a Finca El Pez. Claro, este es aparte, esto es particular. Claro. Es hermoso, la gente son divina, nos atienden súper bien. Cada vez que venimos acá, los pasajeros vuelven felices. Está muy bien. Y el grupo también es muy especial, este grupo que viene, muy divertido. Por el Día del Maestro, son todos maestros, profesores que vienen a pasarla bien. Bueno, contame un poco cómo hace la gente de Buenos Aires que quiere viajar aquí a Chajarí, a conocer, por ejemplo, a Hilda y Jorge. No tienen vehículo y pueden sumarse a un grupo. Al grupo de pasajeros que nosotros tenemos salimos siempre, ponele, para venir para Chajarí. Sí. Arrancamos en Florencio Varela en la terminal, Cruce Varela. Sí. Hacemos Cruce Varela, Bursaco, Lavallol, Lomas, Lanús, Avellaneda, Capital, Está bien. San Justo, Morón, Panamericana y 197. Terminamos de cargar los últimos pasajeros. El que quiera sumarse, obviamente pueden fijarse en Mejores Viajes OK en Instagram y en Facebook Mejores Viajes. Está bien, ahí está toda la información. Ahí tiene todas las informaciones que quiere. Las oficinas principales, calle Florida, 439, Sí. Piso 3, oficina 8, Bien. de Mejores Viajes. Bueno, te agradezco, un placer, ¿eh? No, muchísimas gracias a vos. Muy amable, gracias. Igualmente. Bueno, ahí un grupito ya salió. Y vamos a seguirlo. No sé con cuántos caballos, pero... eran- Bueno, hay 7 caballos, hay 7 montados que van, así que son Así 7 que familia, iba Patricia también. también. Y Así. nosotros en Sulki. Y nosotros vamos a subir. Bueno, ¿vamos? Vamos. Dale. Vamos, Dibu. Con el Dibu. A pegar la vuelta acá porque Este- le agarro para allá. Este es bueno entre las... entre las Dibu, varas, Dibu entre le los puse palos. porque es bueno entre los palos, entre las vallas. Dibu es el mejor arquero del mundo y él es el mejor sulquero que tenemos. Así que tenemos Qué lindo. Palomo que también es espectacular. Pero Dibu es uno de los últimos que compramos. Un hermoso caballo, re Sí. garantido, muy garantido. Ya tengo entendido que le puedo dar a cualquiera que viene, turista, que lo maneje, porque ya lo estamos comprobando que es igual que Palomo. Cualquiera lo puede manejar. Sí, qué lindo día, ¿eh? Hermoso, Wow, hermoso día. Qué día hermoso. Qué hermoso día de sol. Porque mañana anuncia lluvia, ¿no? Los pronósticos, veremos a ver qué día tenemos mañana. Pero Pensá ya- que tiene unas vacas, ¿no? Sí, ahí están las vacas. Ahí están las vaquitas. Y acá, ¿estas qué son? Y estas son naranjas Naranja, verano. ¿no? Naranja verano. Sí, hay alguna danza entreveradas, plantitas ya que están yéndose, terminadas por la seca. Y los turistas, vi que algunos se llevaban algunas bolsitas. Sí, sí, ellos acá tienen permiso de comer toda la que sea, pero para llevar le cobramos algo para, Está muy bien, como son muchos, reconocen de comprar una bolsita. está bien, está bien. Allá nos están esperando el grupo está el de grupo, caballeros, el grupo, mirá. haciendo la caballata. Vamos a destacar algo, Jorge, que vos me lo comentaste, Ajá. para que la gente por ahí no se confunda. Esa vuelta que hicimos nosotros en la semana, Ah, 5 kilómetros. sí, hicimos, hasta- 5 Hasta kilómetros. la escuela. Sí. Bueno, Pero eso, 4 caballos. El que viene a cabalgar acá lo tiene que hacer dentro de la finca. Dentro del previo, donde Claro. tengo el seguro, la autorización, acá. Claro. No puedo pegar la vuelta por la calle, como lo hicimos. Ahí lo hicimos personalmente para ir a la escuela. Está muy bien. Pero es importante que la gente lo sepa eso. Sí, total, porque por ahí me pueden pedir para Para salir, sí. salir y no. Fuera no, de- acá fuera de no. la chacra. Sí, no está permitido, no tengo seguro y no está Mirá, che, permitido. ¿y este? Y esa es Sirenita. Esta sirenita. Sirenita se vino para acá, pues está suelta en el piquete.
iniciamos entre semana en realidad. Entre semanas sí. fue hermoso Hermoso viaje. Sí. Un viaje a esa escuela hermoso por la calle, por supuesto. Y para ahora, llevar. bueno, la invitación para que quienes deseen venir, lo puedan hacer. Piden en WhatsApp y los atendemos, ahí tenemos el contacto en WhatsApp, entonces sabemos esperarlo a prepararle la comida, o los paseos como que ellos quieren. Que busquen en Finca El Pez. Que buscan en Finca El Pez la página También y, están en la página y si no, en Facebook. Facebook. Y si no, También que sigan miren ahí País el Turístico porque ahí se van Está a bien, enterar también Está de... bien, porque voy a aclarar, no es solamente para grupos. Hoy acá había un grupo, pero puede venir cualquier persona. Cualquier persona, todos los días que piden, acá los atendemos. Porque suelen venir de las termas, de los hoteles, de Federación, de Colón, vinieron de muchas partes, vinieron a pasar el día con nosotros acá. Venga una persona sola, se la atiende. Y lo atendemos en familia. Y también, bueno, ahí hablé con Vilma de Mejores Viajes y aquel de Buenos Aires que no tiene la posibilidad de venir por su cuenta, puede, bueno, contratar un servicio. En Mejores Viajes. Claro. Exactamente. Y ahí vienen a Mandumbí. Sí. De Mandumbí el que quiere venir para acá a pasar el día de Claro. campo, ellos ofertan cuando salen de Buenos Aires. Está muy bien. Y se pasan un día espectacular ahí. Y en un las día, termas. Pasaron sí. un día hoy que... Y venir acá a disfrutar de un día de campo. Claro, ¿Eh? es lo más lindo que hay, porque para todo es lindo y para ellos con más razón, porque Sí. encuentran un paraíso acá. Un paraíso. Yo hablaba con algunos y me contaban eso. Sí, es un paraíso. Acá está en la capital del citrus, además encuentran los bosques de eucalipto, los montes de eucalipto para hacer los cajones y los vines, los pales que se necesita para trabajar el citrus. Está muy bien. Hilda, Jorge, un placer. No, Igualmente muy agradecido con la visita de ustedes y los seguimos esperando cuando gusten. Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas como siempre. Bueno, acá salimos a dar una vuelta con Patricia. La verdad que la pasamos espectacular, una vez más, aquí en Finca El Pez, con Hilda, con Jorge, Patri manejando el sulky. Vamos bien, Patri, ¿no? Así que bueno, nosotros también viviendo un día de campo. Qué lindo. Bueno, gente, un paseo realmente espectacular. Con Hilda, con Jorge, con Patricia, lo iniciamos entre semana con esa cabalgata hasta la escuela primaria de Jorge. Y bueno, lo culminamos hoy aquí en Finca El Pez. Hoy es domingo, andando en sulky en esta oportunidad. Con un grupo que vino de Buenos Aires también compartimos el día. Así que la pasamos, gente, muy, pero muy bien. Con Patri siempre te pedimos, bueno, un apoyo, que te suscribas al canal, dale un me gusta al video si es que realmente te gustó. Y bueno, deja un comentario, te queremos conocer, queremos saber de dónde estás viendo este canal, de qué paraje, pueblo, localidad, país, estás viendo País Turístico. Nos interesa saber y nos interesa sobre todo conocerte, así que te pedimos que nos dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video. Y nosotros, bueno, nosotros seguimos andando en sulky acá por Finca El Pez. Así que vamos.